quiero hablarle a la iglesia, pero no quiero obviar una mención de lo que pasó el domingo pasado acá. ¿Cuántos se dieron cuenta que cuando oramos por la nación de Israel se desató algo muy particular aquí adentro? Y ahora se desató un silencio bárbaro. Y voy a decirle por qué. Estamos entendiendo que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no son fuerzas impersonales, una energía del cosmos flotando en el aire, en la atmósfera. No. Son personas divinas. Y las personas tienen emociones, intelecto y voluntad. Y como tienen emociones, sienten. Hay cosas que les duelen. Y quiere que le diga, la condición de Israel es el dolor que tiene el Padre. A Dios le duele que esa nación que formó para ser su representante espiritual, a donde Jesús nació, que esa nación esté tan cerrada a Cristo. Está cerrada a Cristo y ese es el dolor del Padre. No sé cuántos lo experimentaron, pero yo experimenté algo muy fuerte aquí cuando empezamos a orar, a interceder, porque esa nación tiene que convertirse. Tengo algunas cosas más que les quiero contar, pero voy a dejar que los niños pasen a su lugar, a su culto de niños, porque me voy a entusiasmar y me voy a olvidar. Entonces vayan los niños. No hace mucho escuchaba de un predicador español que supo visitar Argentina hace muchos años atrás, y muy sencillo encontrarlo en los contenidos de predicaciones. El pastor Manuel Sierra, o Manolo Sierra, es el mismo hombre. Él está permanentemente investigando todos los movimientos que suceden en Medio Oriente, las profecías, los cumplimientos. Y una de las cosas que hace va al mismo Israel. Y hay un lugar, del que creo que la mayoría saben, un lugar que se llama el Muro de los Lamentos. Es como el altar genérico donde todos los que van a orar van ahí al Muro de los Lamentos. Por un lado histórico, por otro lado icónico respecto al aspecto espiritual. Y este hombre, Manolo Sierra, estaba allí y se acerca un judío con toda la vestimenta de judío, la barba de judío, el gorrito de judío, y le habla en su idioma, o en inglés, y le dice, ¿sos extranjero? Sí. ¿Y sos cristiano? Y sí. Y le hizo varias preguntas, el judío a Manuel Sierra. Y cuando estuvo seguro que era un convertido, que tenía a Cristo en su corazón, que amaba a Jesús, que había recibido al Mesías, se acercó y le dijo, yo también creo en Cristo y lo he aceptado como mi Salvador. Y me acerco y te lo digo de cerca porque aquí cuando se enteran los demás que hemos recibido a Cristo, nos persiguen. Y muchos de los nuestros han muerto en la persecución. ¿Sabes dónde está escrito eso? Así de claro, Mateo capítulo 24. Los expulsarán de las sinagogas, la propia familia entregará a la muerte por causa de mi nombre, dijo Jesús. Entonces, dentro de ese pueblo que debiera estar encendido en adoración a Cristo, como nación, políticamente, está cerrada. Pero esto me trajo alegría. La iglesia del Señor está metida ahí adentro. Es uno de los países que se les llama países cerrados. Los misioneros no pueden declarar que son misioneros. Los suben a un avión y lo exportan enseguida. Las personas de ahí del lugar no pueden decir, me convertí a Cristo, alabo al Señor, y tener la libertad que nosotros tenemos acá. Tiene que cuidarse y hasta vestirse como los demás para que no lo distingan. Porque están bajo persecución. Ahora te pregunto, ¿qué crees que siente Dios el Padre cuando están persiguiendo a los redimidos por Cristo?
Claro, no, si habláramos de países, de otros lugares, de Asia, de qué sé yo, que persiguen a la iglesia, de pronto a uno le entra más en la cabeza. Pero en el propio Israel, que persiguen a los que adoran a Cristo. Y obvio está prohibido la predicación en las calles. Y esto nos contaba en ese video el pastor Manuel Sierra. Aquel judío se le acercó y le dijo, somos muchos, pero no lo podemos decir porque nos persiguen y a muchos de nosotros ya los mataron. Pero la iglesia de Cristo también está presente ahí. Entonces, me trajo mucha alegría, mucha esperanza. Ahora, con esto yo quiero que usted desmistifique, y me van a matar los dueños de las empresas turísticas, desmistifique la cuestión del viaje sagrado a la Tierra Santa y vamos a bautizarnos en las aguas que se bautizó Jesús. Y la gente paga pasajes para ir allí. Hace muchos años tuvo la inquietud en hermanos de nuestra iglesia regalarnos a los pastores un viaje a Tierra Santa. Y en aquel momento no lo pudimos hacer, pero después siempre pensamos en esto. Si Jesús estuviera ahí, me voy caminando, pero voy. Pero ¿sabes dónde está Jesús? ¿Sabes dónde está el Señor? En todo lugar donde haya alguien que lo adora. Quiere decir que está también en Rosario, está en tu casa, está en San Jerónimo, está en tu pueblo, está donde hay alguien que adora a Cristo, ahí está el Señor. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Todas estas cosas me impactan mucho y quería solo decirles eso. Ore por la paz en Israel. Es como el termómetro mundial, el mundo entero tiene sus ojos ahí. Aparte que el dolor de Dios, que es una nación que no se ha rendido a Él, hay muchísimos hermanos en Cristo, muchos hermanos en la fe, que están bajo persecución. Así que ore por sus hermanos que están ahí, que la presencia de Dios los sostenga, los ayude. Gloria a Dios. Cómo predico este mensaje esta mañana, ¿eh? Quería contar muchas de estas cosas de lo que estoy hablando, pero entendí días atrás y se los comenté. A mí me toca predicar. La revelación se encarga el Espíritu Santo. Es decir, usted esta mañana puede salir del haber escuchado el mensaje con una palabra que lo va a inspirar, que le va a hacer bien, que lo va a sintonizar con la realidad histórica, con la realidad bíblica, pero cuando el Espíritu Santo te abre los ojos y entendiste lo que significa esa verdad, se enciende algo adentro tuyo que te llena de fuerzas y de poder, y eso es la revelación. Ahora, eso le toca al Espíritu Santo. Y ya me lo hizo saber. A vos te toca predicar, la revelación es cosa mía. Porque Él va a revelarle la profundidad, la riqueza de la palabra, se la va a revelar al que lo encuentra abierto, al que lo encuentra encendido, al que lo encuentra hambriento de la presencia del Señor. Así que no tengo duda, muchos hermanos esta mañana van a experimentar esto. Quiero hablarte de las últimas palabras. Solo 2 palabras que salieron de la boca de Jesús. En el minuto final, en el instante final, quizás el segundo final de su vida física en la tierra. Creo que todos hemos leído en los evangelios, cuando estando en la cruz, Él exclama, antes de entregar su espíritu al Padre, obviamente muere, pero Él exclama, consumado es. Claro, en el texto bíblico aparecen las palabras, pero ninguno de nosotros estuvo ahí para escuchar el énfasis, la fuerza, la declaración que él estaba haciendo, porque se había consumado en su entrega en la cruz, se consumó algo por lo que vamos a caminar ahora en el mensaje. Se completó. ¿Y qué se completó? Tenemos el texto de pronto de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, un texto que tanto me gusta verlo,
que el apóstol Pablo ha estado advirtiendo a la iglesia de que no sea engañada. Hacía mención de esto en la semana pasada. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque la vida está en... ¿Vos sos creyente en? ¿Vos fuiste redimido por? Entonces no son los rudimentos de las filosofías las que tienen que gobernar tu vida, sino tus convicciones en Cristo. Y por esto el texto lo dice así: no andes conforme a los rudimentos del mundo, sino según Cristo. Porque, qué impresionante este pasaje. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, la divinidad absoluta se hizo presente en Cristo. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Cuánto se lo van a decir a que tenés al lado? Vos estás completo en Cristo. Vos estás completo en Cristo. ¿Estás seguro? Sí, porque la palabra del Señor lo dice. Vos estás completo en Cristo. Amén. Y vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Los que estuvieron el domingo pasado se habrán quedado con la pregunta cuando les estuve hablando de la práctica de la circuncisión, que tiene confundido todavía algunos creyentes en este tiempo, están bajo esa confusión y van a los rudimentos de la doctrina religiosa y no a la obra de Cristo. Porque si alguien para ser redimido tendría que circuncidarse para cumplir el pacto con Abraham, a causa de sus pecados también tendría que morir. Pero no tenés que morir para ser salvo. ¿Quién murió en tu lugar? De la misma manera, Cristo se circuncidó por vos. Entonces en la circuncisión de Cristo ya está. Esto es lo que dice el versículo 11. Porque fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual asimismo también fuimos resucitados con Él mediante el poder, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Las similitudes con lo que el Señor hizo, ¿verdad? Y aquí versículo 13, qué elocuente. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Oh! Esto es lo que Jesús estaba diciendo. Se completó. Está consumado. Está consumada. La obra de redención está consumado. ¡Gloria a Dios! La ley que te condenaba fue clavada en el madero. Y tenés vida nueva en Cristo Jesús. Espero no aturdir a nadie. Porque el mensaje no tiene que entrar por la fuerza en el oído, sino por el corazón abierto. Perdone que me entusiasmo. Pero esta es la realidad. Jesús estaba viviendo ese instante de dar el cumplimiento a que esa ley que condenaba a toda la humanidad era quitada del medio y se abría la puerta para recibir a Cristo por la fe y ser perdonado. Primer paso, ser perdonado. Amén. Segundo aspecto, ser transformado. Porque esta es la realidad del que se entrega al Señor, esta es la realidad del que cree en Cristo. Ya no es más como antes. Ahora, como hijo del Señor, que ama al Señor, que adora a Cristo, su vida empieza a cambiar y a cambiar y a cambiar y a cambiar. ¿Y qué? Como digo siempre, no es por una lista de prohibiciones que te dieron en la iglesia, es porque te encontraste con Jesús y empezás a amar a Cristo. Y tu amor por el Señor te va despertando. ¿Qué cosas que ya no tienen que tener lugar en tu vida? Porque ya no sos un perdido como antes, sos un redimido por Cristo y tu vida le pertenece a Él. Y empezás a tirar para afuera las cosas que hay que tirar. Porque Cristo consumó la obra. Ahora, en otras palabras, nos toca a nosotros creerle
entregarnos, caminar con Él, rendirnos a Él, porque Él consumó su obra. Y esto es lo que San Juan capítulo 19, versículo 30 nos está relatando. Fueron las últimas palabras de Jesús y hemos meditado sobre esto en otras ocasiones, pero creo que tiene sentido repasarlo, recordarlo otra vez. ¿En qué momento Jesús pagó la deuda por la humanidad? ¿En qué momento Jesús cargó todas las enfermedades? Hubo momentos que para darle sentido a esto que estamos diciendo hice la pregunta, ¿con qué enfermedad murió Jesús? ¿Con qué enfermedad murió? ¿Con qué? Con todas. Cargó todas las enfermedades sobre sí. Por eso oramos por los enfermos. Por eso suceden los milagros. Porque todas las enfermedades fueron cargadas sobre ese cuerpo. Él las llevó en el madero. Y ahora te pregunto, ¿con los pecados de quién murió Jesús? Vamos a hacerlo más personal primero, Mis pecados fueron cargados sobre Él. ¿Los cargó antes de morir o después de morir? La paga del pecado es muerte. Entonces Él tomó los pecados de toda la humanidad, lo cargó sobre sí y murió en el madero. Pero no quedó ahí. Por eso las últimas palabras de Jesús: consumado es, está completa la obra. He tomado el pecado de toda la humanidad, he tomado la enfermedad de toda la humanidad. Aquí en la cruz del Calvario estoy despojando a las tinieblas. El acta de los decretos que condenaba ya fue clavada en el madero. Consumado es, está completa la obra. Y después de esa declaración dice: Padre, recibe mi espíritu. Gloria a Dios. Y de su costado, ya habiendo muerto, nace la iglesia. Y esto es lo que estamos repasando, que lo hemos hablado una y otra vez. La iglesia de Cristo nace con la deuda pagada. ¿Cuántos integran la iglesia de Cristo acá? La iglesia nació con la deuda pagada. ¿Qué te significa? Cuando vos llegaste a vivir en esta tierra, naciste sobre esta tierra, ya estaba la iglesia de Cristo y la deuda de tus pecados ya estaba pagada. Por eso hay que aceptar a Cristo y recibir el perdón de los pecados. Pero me parece que todavía la revelación no se produjo, porque cuando te das cuenta lo que significa esto, que tus pecados fueron cargados sobre Cristo y vos naciste con la deuda pagada, mínimamente un salto, una exclamación, un grito. ¡Ah! ¡Qué impresionante! ¿Qué es esto? Le cuesta entrar acá adentro, Porque acá tenemos una mentalidad religiosa. Y la mentalidad religiosa es acusadora. ¿Y acaso, pastor, usted en su iglesia son todos santos, son todos angelitos, no hay pecadores en tu iglesia? Ellos son tan pecadores como todos los demás. Pero no le sirve de nada que le diga a un creyente todo lo que le falta si no está enterado de todo lo que recibió. ¿Cuántos están descubriendo que los mensajes uno tras otro, están dirigidos a que entiendas lo que has recibido? Que entiendas la gracia que se te ha dado. Que entiendas que Dios mismo vino por ti, pagó el precio de tu redención. Y cuando lo aceptaste, anotó tu nombre en el libro de la vida. Tenés que estar enterado de eso, porque de allí comienza el cambio. ¡Oh, gloria a Dios! Ahí comienza el cambio. Desde la conversión a Cristo cambia la vida. Entonces lo que quiero es que sepas todo lo que Dios te ha dado. Porque creo que serás suficientemente inteligente para no seguir atado a una vida perdida cuando en Cristo tenés la vida y estás completo en el Señor. Cuando entendemos esto, nuestra vida cambia. Me estoy entusiasmando demasiado. Cristo consumó esa obra en el Calvario. Eso que el Padre había revelado desde el comienzo de la historia y durante toda la historia. Así que voy a hablarte del primero, el primero que metió la pata. Pero también el primero que recibió la promesa de redención. ¿Y qué tiene que ver conmigo, podrías decir? ¿Quién lo está
oyendo por el video o en la grabación, podría preguntar, ¿y qué tiene que ver conmigo? Bueno, una ilustración que te va a ayudar a entender. Cuando el Titanic chocó contra el témpano y el barco fue perforado y el agua comenzó a entrar en las bodegas del barco, todos los pasajeros estuvieron bajo el mismo peligro de muerte. Todos quedaron librados a la misma suerte. Para algunos alcanzaron los botes salvavidas, lamentablemente los barcos que recibieron el pedido de socorro, ninguno pudo llegar a tiempo. Los botes no alcanzaron. A diferencia que en esto que pasó en el Edén, cuando el pecado impactó, cuando Satanás logró convencer a Adán y a Eva, cuando la muerte entró en el escenario, toda la humanidad quedó bajo la misma condición. La diferencia que no fue un bote salvavidas, fue Dios mismo que bajó del cielo para salvarnos. Y entendemos la salvación, lo amplia, gratuita, gloriosa, santa, perfecta. Y entonces cuando entendemos lo importante que es la obra de Cristo por nosotros, nuestra vida cambia, nos enamoramos del Señor. Y si no te enamoras del Señor, no hay predicación que te valga. No hay dedo que te acuse que te valga, no te sirve para nada. Te vas a convertir en un religioso y vas a acusar también a otros, pero cuando te enamoras del Señor, amás a Cristo, amás la iglesia, amás la obra del Señor y empezás a despojarte de cosas que ya no tienen que estar más en tu vida, no tienen que estar más. Entonces esto es glorioso y Dios lo estableció justamente con el primero. Y la totalidad de lo prometido se cumplió en Cristo. Por eso la totalidad de lo que había sido prometido a Adán y a los distintos personajes a través de la historia, eso es lo que Jesús estaba diciendo, consumado es, se completó, la obra ya está. ¿Qué? Es eso que Dios le había dicho a Adán, la promesa del Redentor. El linaje caído por Adán recibe la promesa, la simiente de la mujer va a pisarle la cabeza a la serpiente. Creo que el que entendía de serpientes más que nadie fue Adán. No dijo que le iba a pisar la cabeza a Eva, le dijo que iba a pisar la cabeza a la serpiente. ¿Quién? El linaje de la mujer. Ahora se entiende por qué Jesús no nació engendrado por un hombre. Fue engendrado por el Espíritu Santo en una mujer. Por eso Él es el linaje de la mujer. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer para socorrer a los que estaban prisioneros bajo la ley que los condenaba. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Si Cristo no hubiera pagado el precio de nuestra redención, hermanos, estaríamos bajo la ley de Moisés que nos estaría condenando. ¿O usted cree que alguien se salva por la ley de Moisés? Vamos a hablar de eso en un momento. Pero Cristo vino a cumplirlo todo y le cumple la promesa a Adán, la promesa del Redentor, porque el linaje caído no fue abandonado por su Creador. ¿Sabías esto? Dios no abandona lo que Él crea. Y lo que hemos estado recibiendo semanas atrás es el hecho de que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos creó como Él, para que estemos con Él, para adorarle a Él y para Él tener vínculo con nosotros. Por eso el dolor de Dios es el que todavía no vino al encuentro con Él. Por eso la predicación del Evangelio, para que la gente se salve, la gente llegue a esa comunión con Dios, porque eso es lo que alegra al Padre. Del mismo modo que lo alegran los que se convierten, del mismo modo lo entristece los que lo rechazan. Porque entender que Dios tiene sentimientos nos va a ayudar a entender cuántas cosas todavía les duelen. A Dios le duele nuestros actos de incredulidad. Le duele. Porque nuestros actos de incredulidad provienen de que nos miramos a nosotros mismos, no miramos su grandeza, su gloria, su majestad, su omnipotencia. Y nuestra mayor necesidad es entender que Él es todopoderoso
y que podemos confiar en Él. Por eso suele ser frecuente los actos de incredulidad cuando vivimos mirándonos a nosotros y no miramos la grandeza del Dios omnipotente. Y a veces siento que mis actos de incredulidad lo ofenden. Y le pido perdón al Señor, porque su amor infinito fue entregado, evidenciado en la cruz del Calvario. Entonces, Cristo está cumpliendo, concretando, llevando al cumplimiento lo que le había sido dicho a Adán. Ese linaje que Dios había creado, Dios no lo abandonó. Y a ese hombre caído Dios le dio la esperanza de la redención. Así que si Adán no se enteró, vamos a decírselo: Adán, ya fue pagado el precio. Gloria a Dios. Te va a sonar muy loco esto que digo. Está bien, el Espíritu te va a revelar. Porque ¿sabes qué? Adán se enteró. ¿O crees que pasó desapercibido el sacrificio de Cristo? ¿Qué sucedió sobre la tierra cuando el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo estaba muriendo? La tierra entera se sacudió. Las peñas se partieron. Los sepulcros se abrieron. ¡Oh! Le llegó a la noticia a Adán: tus pecados te son perdonados en Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! Y con él, por supuesto, todo el linaje humano. Bueno, vamos a dejarlo a Adán. Alguna vez había que hablar a favor de Adán, pobre. Siempre le echamos todas las culpas, que en realidad las tiene, pero cuidado, Dios lo ha perdonado en Cristo. Le dio la promesa de la redención y Cristo vino y la cumplió. La simiente de la mujer le pisó la cabeza a la serpiente. Por eso es que leíamos recién en Colosenses: despojando a los principados y a las autoridades. Las fuerzas de tinieblas fueron aplastadas por Cristo muriendo en el Calvario, pagando el precio. Gloria a Dios. Vamos a alguien con quien tenemos un poco más de simpatía. Con Abraham. Adán recibió la promesa de la redención, pero Abraham tuvo un llamamiento muy singular. Un llamamiento muy, muy específico, una misión muy especial. ¿Dónde andaba Abraham? Mira, Adán estaba en el paraíso, en el huerto, entre la gloria, maravilloso, todo incluido, estaba todo para vivir en paz y feliz, y lo arruinó, lo echó a perder. Y Dios no se resigna y busca sobre la tierra a alguien. Y encuentra a Abraham, que Abraham no está en el paraíso. Abraham no está entre la sociedad más refinada, más sabia, más santa de la época. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, un imperio pagano, violento, arrasador, destructor de todo, codicioso de todo. Y ahí en medio de ese pueblo perverso, dañino, pagano, entregado a las tinieblas, ahí hay alguien que tiene el corazón abierto y oye la voz de Dios. Y Abraham responde. Y entonces el Señor le dice a Abraham: va a ser imposible lo que tengo que hacer con vos en medio de donde estás. Salí de tu tierra y de tu parentela. Entonces agarró el teléfono para poner el GPS a Abraham y Dios le dijo: no, yo te voy a mostrar a dónde vas. La primera práctica, creerle. El segundo paso, obedecerle. Y Abraham fue conocido por el hombre de fe, un hombre que obedeció. Pero en la historia de Abraham hay algo que nos enseña mucho: fue un adorador. A donde paraba, caminaban unos kilómetros, y donde paraba, hacía un altar para adorar al Señor. Y adoraba a Dios, así que era un adorador. Y Dios le asigna una misión única. Fue reconocido por su fe, fue reconocido por su obediencia, agradó a Dios y Dios le dijo: vení, ¿te animás a creer? Salí de Ur de los Caldeos, salí de en medio de esa corrupción, salí, deja tu tierra, deja tu parentela, vení y voy a hacer de vos una gran nación. Y tu influencia va a bendecir a todas las familias de la tierra. Menos mal que le obedeció, menos mal.
Menos mal que no hizo lo de Adán. Menos mal. Perfecto no era perfecto Adán, pero fue obediente. Fue un adorador. Y entonces Dios le asignó una consigna. De tu descendencia voy a formar un pueblo que será único sobre la tierra, porque de ese pueblo nacerá el Redentor. Así que la consigna de ser, así como el linaje de fe, la consigna de ser el linaje del Redentor, y por eso es interesante ver tanto en Mateo como en Lucas, cuando se menciona la genealogía de Jesús, muy interesante. Es algo así medio extraño porque son nombres raros. Por favor, cuando le nazca el nieto, no vaya a buscar el nombre ahí en esa genealogía. Cuando te nazca el bebé, no vayas a buscar un nombre en esa genealogía. Es una idea nomás. Nombres y nombres y nombres y nombres. Pero Mateo se encarga de hablar desde Abraham hasta Jesús. Pero Lucas se ve que es una investigación muy larga porque va desde Jesús hasta el mismo Adán. Porque la obra de Cristo, el nacimiento de Cristo, la venida de Dios a la tierra, lo incluía también a Adán. Dios no lo había olvidado. Así que podés estar seguro que en el sacrificio de Cristo también hubo redención para Adán. Amén. ¿Cuántos aman a Adán? No, nadie lo quiere, porque claro, pero por lo menos gozate que va a estar redimido y salvado. En la obra de Cristo fue incluido también Adán, y por supuesto la consigna de ese linaje vino desde Abraham en adelante. Y hay un personaje entre medio de la historia llamado Moisés. ¿Cuántas preguntas tengo entre lo que fue la vida de Abraham y lo que fue la vida de Moisés? No se menciona líder en el pueblo hebreo entre José y Moisés. ¿Y cuánto pasó? 400 años. 400 años sin un líder. 400 años sin un ministerio de la palabra, sin un apóstol, sin un profeta, sin internet donde ver alguna voz importante. ¿Qué hubo en ese pueblo? Le creyeron a Dios, le creyeron y le creyeron. Y lo enseñaron a sus hijos, y lo enseñaron a sus hijos, y a los hijos de los hijos. Qué interesante que todavía no estaba escrita la ley. Pero fue la dureza de corazón la que hizo falta que Dios le escriba la ley en las tablas de piedra. Y la razón es muy clara. Las piedras fueron más blandas que el corazón de ese pueblo, que debió haber estado agradecido de haber sido sacado de Egipto, de haber sido llevado camino a la tierra prometida, pero su corazón estaba tan duro que fue más fácil para Dios escribir en piedra. Ahora, ¿cuántos mandamientos Dios escribió? ¿Cuántos? 10 mandamientos, ¿verdad? Bueno, de las líneas religiosas que después dirigieron la vida, o que pretendieron dirigir la vida espiritual de Israel, tenían más de 600 mandamientos. ¿De dónde sacaron los otros 590? Y le seguían añadiendo, y le seguían añadiendo, y se enredaron en sus mandamientos, y en sus leyes, y en sus preceptos, que cuando vino el Salvador, estaban tan confundidos que lo rechazaron. Y entonces, ¿qué fue lo que Dios le hizo saber a Moisés? Moisés, es urgente que haya un Redentor, y va a venir. Para que vos y el pueblo alienten su esperanza, les instruye la práctica del holocausto. Entonces tenían que buscar un corderito buenito, el más mansito, el más buenito, porque tenía que ser sangre inocente. No tenía que ser el cordero malo, perverso, travieso, dañino. El más buenito. Y entonces instrumentaron la práctica de los sacrificios. Si había sacrificios, si había holocausto y mataban animales, y se ve que no alcanzaron los corderos, pasaron a los becerros y al macho cabrío, y mataban bichos y bichos y bichos. Por eso Juan, cuando ve venir a Jesús, ¿cómo lo reconoce? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No un símbolo,
No un sacrificio simbólico o representativo. Este es el verdadero. Este es el que vino a entregar su vida por nosotros. Este es el que se va a ofrecer en la cruz del Calvario. Por eso cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y grita, consumado es, dice, háganle saber a Adán que ya lo redimí. Háganle saber a Abraham que cumplí el propósito. Háganle saber a Moisés que ya no está sujeto a una ley que lo condena. Háganle saber que el precio del perdón de los pecados ya fue pagado. Gloria a Dios. Y este es el mensaje de la iglesia. Espero que no estés asustado. Entonces se tuvo que enterar también Moisés, porque el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo y resucitó de entre los muertos. ¡Wow! ¡Qué glorioso es esto! Y hay otro personaje que no pasa inadvertido en la historia. David, que mejor no hablar mucho de David. Yo le aseguro que si David entrara por esa puerta para congregarse acá, yo llamo a los hermanos mayordomos y le digo, no saquen los ojos encima. Le diría a todos los esposos, cuiden sus esposas. A los muchachos que tienen novias lindas les diría, cuídenla. David era peligroso. No lo vamos a criticar. Pero tenía una particularidad. Cuando él era confrontado, se arrepentía. Y cuando se arrepentía, era profundo en su arrepentimiento y empezaba a adorar a Dios. Y se entregaba de tal modo que el Espíritu de Dios pudo hablar a través de David. Hay muchos de los acontecimientos que sucedieron en la vida de Jesús, que fue Cristo mismo poniendo las palabras en la boca de David. Lo que Jesús sintió cuando estuvo colgado en el madero. Eso fue dicho por los labios de David, pero era Cristo el que estaba hablando. Entonces, a David se le dio la revelación del Redentor venidero. Por eso decía, no hay alegría más grande que saber que tus pecados te fueron perdonados. Por eso él se arrepentía cuando se equivocaba y pecaba, se arrepentía porque sabía que Dios es perdonador y que el Señor tenía misericordia del arrepentido. Y por eso escribe muchos salmos respecto a esto. Él tuvo la revelación del Redentor venidero. Así que a Adán se le dio la promesa, a Abraham se le dio la consigna, a Moisés se le habló de la urgencia, lo imprescindible, lo importante que era que viniera el Redentor. A David se le dio la revelación de lo que el Redentor haría, cómo perdonaría los pecados. Pero a la iglesia, ¿cuánto es la iglesia de Cristo? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Se le dio otro tipo de consigna. La iglesia de Cristo es la adoradora del Redentor. La iglesia de Cristo es la que le cree al Redentor. Es la que experimentó al Redentor. La iglesia de Cristo se compone de los que han sido comprados por la sangre de Jesús. Y el Padre que dio todo, nos dio a Cristo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? La iglesia del Señor está en otro plano. Gloria a Dios. Entiéndalo, mi hermano. Usted está en otro plano. Y si le cuesta entender esto, recuerde, Jesús habló de Juan el Bautista y dijo, nunca hubo un hombre como este en la tierra. Nunca. Este es el más grande que la historia pudo conocer. Pero dijo, ¿cuántos se sienten pequeños? Hermano, yo me siento insignificante. Yo estoy olvidado por ahí, nadie se acuerda de mí. Qué pequeño que me siento. No voy a pedir que levante la mano, porque no es cosa que me asuste que muchos levantan la mano hoy. Simplemente decirle a quienes se sienten pequeños. Mira lo que dijo Jesús. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. ¿Entendés la dimensión donde fue puesta la iglesia del Señor? ¿Entendés la dimensión espiritual donde está la iglesia? Entonces a la iglesia no se le dio el mensaje de que vendría un Redentor, a la iglesia se le dio la gloria del Redentor.
Por eso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se hace presente y aceptás al Señor como tu Salvador y reconoces a Cristo y Él perdona tus pecados. Lleva tiempo cambiar los pensamientos, lleva tiempo cambiar los sentimientos, lleva tiempo cambiar las actitudes, pero tus pecados te han sido perdonados y tu nombre fue anotado en el libro de la vida. ¡Oh! Comenzó la vida en el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermanos, la fe en Cristo es imprescindible para salvarse. Por eso el dolor de pueblos que invocan a Dios pero rechazan a Cristo. Y por esto la alegría que muchos entre medio de la persecución han aceptado a Cristo. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Él es el camino al Padre. En Cristo está todo. Y este es el mensaje de la iglesia. Nuestra mayor necesidad, hermanos, es aceptarlo, aceptar los logros de Cristo, aceptar esa persona divina que descendió del cielo, asumió un cuerpo humano y sufrió todo lo que un ser humano puede sufrir, pero sufrió lo que ningún ser humano podía sufrir, que era cargar las enfermedades de todos y los pecados de todos. Por eso su grito en la cruz del Calvario está completo. En otras palabras, Jesús estaría diciendo, lo logré, me costó, me lastimaron por todos lados, sufrí con todo, pero lo logré. Padre, he conquistado lo que me mandaste a conquistar, consumado es. Que se entere Adán, que se entere Moisés, que se entere Abraham, que se entere David, que la iglesia lo viva. ¡Gloria! Yo voy a invitarte a estar en pie y adorar al Señor, porque la iglesia es ese pueblo adorador del Señor.